mejores detalles. Y hoy vamos a hacer un pequeño estudio de... Esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Primero que nada, Dios les bendiga a todos, los hermanos que están aquí presentes y los que nos están viendo desde sus hogares, ya sea en vivo o por diferido. Le damos la bienvenida y saludos. Esperamos que puedan edificarse con el estudio que vamos a dar esta noche. Es un estudio corto, es un tema difícil, no es muy fácil, pero ahí vamos, hermanos. La pregunta que básicamente es el título, este es el título de, gracias Gabriel, el título del estudio es: ¿hay textos que refutan la predestinación y elección incondicional? O sea, ¿a qué se refiere el título o la pregunta? Predestinación, aquí en palabras cortas, ¿verdad? Una breve definición, aquí a mi manera. Predestinar es cuando se determina algo de antemano. ¿Okay? Determinar algo de antemano. Y elección, pues, esa es fácil, ¿no? Es elegir algo, escoger algo o alguien. Ahora, lo que quiero resaltar ahí es, entendiendo que predestinación es determinar algo de antemano y elegir a alguien o a algo, lo que quiero resaltar ahí es la palabra incondicional. Esa palabra incondicional indica que cuando Dios predestina y elige, no lo está haciendo en base a condiciones fuera de Él, externas a Él. Ejemplo que le voy a dar. El lado opuesto diría que la predestinación y la elección es condicional. O sea que Dios tiene que fijarse primero, gracias Eunice, tiene que fijarse primero en algo o en alguien para tomar una decisión. ¿Okay? Particularmente estamos hablando de la salvación. ¿Okay? La salvación, Dios predestina al hombre a la salvación, lo escoge para la salvación, pero entonces está el campo que dice que esa predestinación a la salvación, esa elección a la salvación, es condicional. O sea, hay una condición. Dios tiene que basar esa elección en algo fuera de Él. ¿En qué? Mayormente lo que se dice es en algo que hay en el hombre. O mejor dicho, en algo que hace el hombre. Diría algo como esto. Bueno, Dios predestinó y eligió a aquellos que creerán en Él. Dios miró el futuro, porque Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente. Y Él miró al futuro y vio que cada uno de ustedes iba a creer cuando se les predicara el evangelio. Y entonces, en base a esa fe que ustedes iban a tener, Dios los escogió. Ese es uno de los campos. Esa es la predestinación y elección condicional. El otro campo dice, no, Dios no dependió de nada que tú fueras a hacer o que hiciste o dejaste de hacer. Dios simplemente, por su buena voluntad, su beneplácito, decidió salvar a cada uno de ustedes. Los predestinó a la salvación y los escogió, sin mirar previamente si ustedes iban a creer o no. De hecho, la Biblia dice que ninguno busca a Dios. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. El hombre no busca a Dios. O si Dios mira el futuro
¿a quién iba a escoger? ¿Quién iba a creer en él? Nadie iba a creer en él, porque dice que ninguno busca a Dios. Jesús mismo dice, nadie puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió le traiga. O sea que si Dios fuera a mirar al futuro, a ver quién iba a creer en él, quién iba a buscar a Cristo, según la Biblia, nadie. Entonces, ¿a quién iba a escoger Dios? A nadie. Yo creo que con eso ya podemos cerrar el estudio. Eso es suficiente. Pero, hermanos, como la vida no es así, ¿verdad? Pues vamos a discutir un poquito más. Déjenme pasar por aquí a ver un poquito del Facebook, a ver si tiene que estar la hermana Alicia por ahí. Vamos a ver si... Yo sé que no me equivoco. Ahora mismo se conectó. Ok. Ahí. Está la hermana Alicia por ahí, ¿verdad? Sí. A ver. Pero hermano, como... bueno, no me quiere salir nada aquí en los chats. Yo creo que todavía no han comentado. Pero de todos modos, saludos a hermana Alicia, que está por ahí. Bien, vamos a leer, vamos a pasar a Efesios capítulo 1. ¿Okay? Vamos a Efesios capítulo 1. Ahí es donde vamos a basar nuestro texto. Oh, ahí está. Saludos, hermana Alicia. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, ¿verdad? Pudiéramos leer desde el versículo 1, pero es largo. Es un pasaje largo. Quiero enfocarme en los versículos 4 y 5. Todos lo tienen. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, hablando de Dios, lo que hizo Dios, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, ahí está la palabra, ya vimos la primera en el versículo 4, nos escogió, ahora vemos, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y miren esto, según el puro afecto de su voluntad. Hay unas cositas ahí que tenemos que mirar en cuanto a esto. Dice que nos escogió. Tengo que ponerle. Ya dijimos que escoger pues es exactamente lo que dice la palabra, elegir, ¿verdad? A usted se le da, por ejemplo, la opción de escoger entre una manzana y una china, un racimo de uvas, y usted escoge, ¿verdad? Okay, pues eso es una palabra simple, que la entendemos. Y esa elección es en Cristo. Okay, y ahí hay un problema que tenemos que discutir. ¿A qué se refiere en Cristo? Pero mire lo que dice aquí. Dice que esa elección fue antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y hay un propósito en esa elección. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Okay? Y luego dice, en amor, habiéndonos predestinado, hay un propósito de esa predestinación, que es la de ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. El medio es Jesucristo. Si usted lee el pasaje desde el versículo 1, usted va a ver que Pablo está alabando a Dios, que porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y si usted lee, léame en el versículo, del versículo 1 en adelante, del 1 al 3, para que vea.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, ahora léeme del 6 en adelante. 6 Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escuchen eso. Nos hizo aceptos en el amado. Eso es todo lo que Dios ha hecho, ¿ok? Brincamos el 4 y el 5 porque ya lo leímos. Sigue, Carlos. En quien tenemos redención por su sangre. Redención. Somos hechos aceptos. Somos redimidos. ¿Qué más, Carlos? El perdón de pecados. Perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hizo sobreabundar sobre nosotros sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, si Dios hubiera querido, no nos hubiera dado a conocer el misterio de su voluntad. Nos hubiera dejado a oscuras. Entonces son las bendiciones celestiales de las que está hablando Pablo. Toda bendición espiritual. Vamos a parar ahí. O sea, hay una lista. Pero parte de esas bendiciones son estas. Nos escogió y nos predestinó. Son parte de la lista. ¿Ok? So, tenemos claro que toda bendición espiritual incluye todo lo que Carlos leyó y lo que dice aquí. Eso es toda bendición espiritual. Ahora, hay que determinar si la elección antes de la fundación del mundo se refiere a nosotros o a Cristo. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque algunos dirían, nos escogió, y miren cómo hay como unos paréntesis ahí. Corchetes, gracias. En inglés son brackets, pero no sé, no sabía que en español son corchetes. Algunos lo leen de esta manera, que nos escogió. Eso no es lo que dice el pasaje, ¿ok? No lo dice así como lo estoy poniendo ahí. Es que como las personas lo entienden. Lo entienden como que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y luego dice, en Cristo. En otras palabras, simplemente Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y eso fue en Cristo. Otros dicen, nos escogió en Cristo. O sea, primero nos escoge en Cristo antes de la fundación del mundo. Y así es que dice el pasaje, anyways. Pero estoy hablando de cómo lo entienden los dos campos. Un campo lo entiende que nos escogió antes de la fundación del mundo y que eso fue en Cristo. Pero otros entienden que fue en Cristo, y ahora les voy a explicar lo que quiere decir eso. Ahí es donde entra la elección condicional. O sea, básicamente la manera en que ellos lo ponen es, para que tú seas un escogido, tú tienes que primero creer en Cristo, para entonces ser elegido a estar en Cristo. Primero tienes que creer y eres elegido para estar en Cristo. ¿Qué fue lo que dije ahorita? Que Dios miró al futuro, vio quienes iban a creer y entonces los escogió para estar en Cristo. Pero ya dijimos, hermanos, que de acuerdo a la Biblia, nadie va a creer por sí solo. Y si fuéramos a entrar en más detalles, pues Dios tiene que intervenir. Tiene que intervenir para que la persona crea. ¿Okay? So, esas son las dos maneras en que se entienden. Vamos a ver, hermanos. Vamos a dar unos ejemplos. A ver. Hay un rey. Usted es parte del pueblo del rey. Y ese rey le nombra a usted en el ejército antes de la guerra. Todavía no hay guerra. Pero el rey lo escoge a usted para ingresarlo al ejército. Si usted utiliza esa analogía, ¿okay? El rey es el que escogió.
y le ingresó a usted al ejército. Entonces sonaría como esto. Nos escogió antes de la guerra, antes de la fundación del mundo, para estar en el ejército. Sonaría así, ¿no? O sea que el nombramiento de los que entrarían al ejército, esa es la elección. El rey eligió a los que entrarían al ejército. De igual manera, Dios eligió a los que estarían en Cristo. Es muy diferente a decir, Dios tuvo que mirar primero a ver quién iba a creer para entonces ingresarlo a Cristo. Esa sería la elección condicional. La condición es, si tú crees, yo te pongo en Cristo, yo te uno a Cristo. Pero la postura incondicional dice no, porque no íbamos a creer. Dios nos escogió para estar en Cristo. Y es en base a esa elección que eventualmente creímos. O sea, estar en Cristo, o la elección, mejor dicho, no es resultado de nuestra fe, sino que nuestra fe es resultado de la elección. La elección de Dios eventualmente causa nuestra fe. Esa es la postura incondicional. No había ninguna fe en nosotros. Dios tiene, hermanos, que obrar para que nosotros podamos creer. La postura incondicional. O sea, el rey hizo la acción sobre nosotros antes de la guerra y nos hizo parte del ejército. Nos ingresó al ejército. Diríamos esto, Dios hizo una acción sobre nosotros antes de la fundación del mundo y nos hizo parte de Cristo. Nos ingresó al cuerpo de Cristo, nos unió a Cristo. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino por su buena voluntad, por el puro afecto de su voluntad, como leímos en Efesios capítulo 1. Esa es la elección incondicional. ¿Okay? Otro ejemplo, hermanos. Vamos a imaginar un arquitecto. Él diseña un edificio, un plano, antes de poner la primera piedra. Todo eso lo sabemos, que un arquitecto tiene que primero dibujar el plano. En ese plano, mire lo que está, hermanos. Están el diseño, los materiales, y que será construido por un contratista específico. Noten ahí, hermanos, que yo tengo en amarillo arquitecto. ¿Quién sería el arquitecto ahí? Bueno, sí, pero yo diría más bien Dios, el Padre. ¿Okay? El Padre es el arquitecto. Entonces, en ese diseño hay un edificio, un plano, hay materiales. Eso somos nosotros. Y hay un contratista específico. ¿Quién es ese contratista? Ese es Cristo. ¿Estamos viendo? El arquitecto diseña el edificio con todos los materiales que va a usar. Él no tuvo que mirar primero. El ingeniero ya tiene en su mente lo que va a hacer. Y diseña según su conocimiento, según su inteligencia, sabiduría, diseña, hermanos, el edificio que quiere construir y con los materiales que lo quiere construir. Y luego se lleva a cabo por medio del contratista. Hermanos, Dios diseña un plan de salvación para el hombre. Incluye todos esos hombres y los medios. Y luego, hermanos, lo hace a través de Cristo. Eso es la elección incondicional. Incondicional. Dios no tuvo que depender de nosotros para unirnos a Cristo, para traernos esa salvación. Él llevó a cabo ese plan. ¿Okay?
Pero entonces hay, hermanos, personas que, los que dirían, mejor dicho, que la elección, la predestinación son condicionales. Otras palabras, que Dios tiene que mirar y en base a que usted iba a creer o que usted creyó, entonces en base a eso lo escoge. ¿Ok? Hay personas que lo creen de esa manera. Y en esa parte, pues, yo diría, hermano, no es Dios el que escogió, fue el hombre, ¿no? Si usted tiene que creer en Cristo primero para Dios escogerlo, ¿quién escogió a quién primero? En ese ejemplo, el hombre escoge a Dios primero. Entonces, Dios depende del hombre. Dios depende del hombre para eso. ¿Verdad? Pero vamos a suponer por un momento, hermanos, que ese en Él, en Cristo, ¿okay? Dios escoge en Cristo. Eso significa lo que dice la elección condicional, que es que está relacionada con la unión con Cristo. O sea, el pecador se arrepiente y cree, luego es escogido por Dios para estar en Cristo. Vamos a suponer que ese es el caso. La pregunta que tenemos que hacer es, hermanos, esa unión con Cristo, ¿es el resultado de la elección o la elección es el resultado de esa unión? Déjenme explicarlo de esta manera. Dios lo eligió a usted y porque Dios lo escogió a usted, ahora usted está en Cristo. ¿Okay? Esa es la primera opción, esa es la parte que está aquí. ¿Es esa unión con Cristo el resultado de la elección? ¿Okay? Primero Dios te escogió y porque Dios te escogió, ahora estás en Cristo. La segunda opción es, tú viniste a Cristo primero y en base a eso Dios te escogió. Esos son los dos bandos. ¿Okay? Tú viniste a Cristo primero y por eso Dios te escogió. O Dios te escogió y por eso viniste a Cristo. ¿Estamos claros ahí? ¿Okay? Es como decir el ejemplo que di del rey. Usted vino, ingresó al ejército y entonces el rey lo escogió a usted. ¿Eso tiene sentido? No, ¿verdad? El rey lo escogió a usted y por eso usted ingresó al ejército. De igual manera, Dios le escogió a usted y por eso usted está en Cristo. Y yo sé que en la mente de ustedes quizás tiene que estar, sí, pero es que yo tengo que creer, tengo que arrepentirme. Sí, no. Eso no tiene discusión. Creemos, todos creemos. Ambos bandos creemos que hay que creer en Cristo. Por supuesto que sí. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es si nosotros creímos porque fuimos escogidos o fuimos escogidos porque creímos. Esa es la pregunta en realidad. ¿Creímos porque fuimos escogidos? Otras palabras, Dios me escogió y esa elección produjo en mí eventualmente la fe. O Dios miró el futuro y vio que yo iba a creer de mi propia voluntad y en base a eso, pues Dios dice, lo voy a escoger porque Él decidió por mí. Esas son las dos opciones. O sea que uno de los puntos en el cual se enfoca el debate es la expresión en Él. Ese es el problema. Enfocarse en una parte del pasaje, y no solamente en una parte, en un versículo nada más. O sea, para el arminiano es el que cree que la salvación es condicional. Que Dios depende de lo que usted decide. Ese es el arminianismo. Yo sé que no lo estoy explicando completamente porque el estudio no se trata del arminianismo, y se trata de la elección incondicional, pero eso es el arminianismo. Eso viene de un varón que se llamaba Jacobo Arminio, que las enseñanzas de él se distinguen porque tienden a darle libre albedrío, o sea, más énfasis al libre albedrío del hombre
más énfasis a ese libre albedrío que a la soberanía de Dios. Esas son las enseñanzas de Jacobo Arminio, y por eso se le llama arminianismo. Así que el arminiano, hermanos, ellos entienden que cuando dice que somos escogidos en Cristo, ellos creen que escogidos a ser unidos con Cristo es en base a que nosotros creímos. Usted creyó y por eso Dios le escogió a usted para estar en Cristo. Ese es el arminianismo. La postura reformada afirma diferente. Es que los escogidos creen porque son escogidos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a leer Hechos 13:48. ¿Quién tiene Hechos o quién me busca Hechos 13:48? ¿Quién lo tiene? Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Escucharon eso, hermanos? Que los gentiles se regocijaron al escuchar la palabra de Dios. Y de esos gentiles dice ahí que creyeron, ¿ok? De esos gentiles creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Creyeron y luego fueron ordenados? ¿O fueron ordenados primero y por eso creyeron? ¿Qué dice el pasaje? Fueron ordenados y después creyeron. Dice que ya estaban ordenados para la vida eterna. Y por eso creyeron. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ya estaban ordenados. Y en base a que fueron ordenados, creyeron. De hecho, usted se acuerda cuando Pablo llegó a Corinto. Dios le dijo, vas a tener que quedarte bastante tiempo aquí porque tengo mucho pueblo aquí. Esos son los que están ordenados para vida eterna. Okay. Otro pasaje, Juan 6:44. De hecho, ya yo se lo dije de memoria, pero vamos a leerlo en la escritura. Juan 6:44. Ajá, léemelo, Rubén. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Ninguno puede, escuche bien esa palabra, ninguno puede venir a mí. Ahora, esa palabra puede, se puede entender de dos maneras, ¿verdad? Está en la escuela y usted le dice a la maestra, maestra, ¿puedo ir al baño? ¿A qué se refiere poder ahí? Permiso. A permiso, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Ninguno tiene permiso de venir a mí? Ok, vamos a otro ejemplo. Yo voy al gimnasio y yo puedo levantar 200 libras. ¿A qué se refiere poder ahí? Tienen la capacidad. A tener la capacidad, a la fuerza, ¿verdad? ¿Qué usted cree que está diciendo Jesús cuando dice ninguno puede venir a mí? A nuestra incapacidad. La incapacidad. Porque no dice a menos que el Padre le dé permiso, ¿verdad? A menos que el Padre le traiga. Son dos cosas muy distintas. Jesús no dice, ninguno puede venir a mí, ninguno tiene permiso de venir a mí a menos que el Padre le dé permiso, ¿verdad? Que eso no es lo que dice. Dice, ninguno tiene la capacidad de venir a mí a menos que el Padre mismo lo tenga que traer. Esa palabra traer, a menos que el Padre le traiga,
en otras partes de la Biblia, de la palabra griega, ¿sabe cómo se traduce? Arrastrar. A menos que el Padre le arrastre. Eso quiere decir que nosotros no estábamos dispuestos a venir. Y la expresión que usa es como si estuvieran trayendo a alguien que no quiere venir. A menos que el Padre que me envió le traiga. Es interesante porque me pone a pensar, a veces veo estos memes que tratan de burlar esta doctrina y hacen entrever de que hay una hilera de personas, ¿verdad?, caminando hacia la perdición, pero entonces está esta persona que conscientemente quiere entrar al cielo, pero se le deniega porque no es elegido. Y es ciertamente una burla, porque realmente aquí vemos que esta persona ni siquiera hubiese venido si no fuera porque el Padre lo hubiese arrastrado. Eso es un muñeco de paja. Ese argumento es una falacia, argumento de muñeco de paja. Porque eso no es lo que enseña la doctrina de la elección incondicional. Lo que entendemos por la Biblia es que ninguno quiere venir, como dijo claramente Jesús. Ninguno puede venir a mí. Ninguno. En Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios. O sea que ese meme, que tú dices que alguien quiere salvarse, pero como no es escogido, no se le permite. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no quiere salvarse, no quiere a Dios. Quiere salvarse por sus propios medios, quiere buscar su propio Dios, crear su propia religión, salvarse por sus obras, por su moralidad, por algo en sí mismo, pero no quiere a Dios. O sea que eso es una falacia. No hay tal cosa como alguien que quiere desesperadamente salvarse y Dios no lo salva. Eso no existe. Eso existe en la imaginación de ellos. Y el que quiere salvarse desesperadamente es porque Dios, el Padre, lo trae, como dice Jesús en Juan 6:44. O sea que ese meme yo lo cambiaría de esta manera. Yo diría que ese que quiere salvarse, Dios lo está trayendo con lazos de amor. ¿Verdad? Preguntas o comentarios hasta ahí, hermanos. Ahora, el punto es que la salvación es incondicional, porque note que Jesús no dice que el Padre trae a aquellos que quieren creer en mí primero. No, Jesús dice, ninguno puede venir a mí. Si usted lee bien el capítulo 6 de Juan, usted va a notar que la palabra venir es sinónimo de creer. Léalo bien para que usted vea que en parte donde Jesús menciona la palabra venir, ustedes no vienen a mí. Inmediatamente el próximo versículo dice, ustedes no quieren creer. Estamos viendo que el paralelo es venir, no querer venir es no creer. Pues aquí Jesús le dice, ninguno de ustedes puede venir a mí, en otras palabras, ninguno de ustedes puede creer a menos que el Padre les traiga. Ninguno de ustedes puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. O sea, eso no está hablando de necesariamente de elección incondicional, necesariamente. Pero lo que estoy reflejando aquí, hermanos, es que para estar en Cristo, si yo tengo que creer primero para que Dios me escoja, entonces Dios jamás me va a escoger porque yo jamás iba a creer. Ninguno de nosotros iba a creer. Ya vimos en Hechos 13:48 que los que creyeron fueron ¿quiénes? Los que fueron ¿qué? Para vida eterna. Ordenados para vida eterna. Ya habían sido ordenados para vida eterna. En Juan 6:44, ¿okay? Pues acuérdense que la Biblia dice que ninguno busca a Dios. En Juan 6:44, los que vienen a buscar a Dios es porque el Padre mismo los trae. Juan 6:44. Vamos a buscar 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 14. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 13 al 14. Sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto
vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Qué dice ahí? Que fuimos ¿qué? Escogido Ajá. ¿Sí? ¿Cuándo fue eso? desde el principio. Desde el principio. Menciona algo ahí de que primero tuvimos que creer o Dios miró a ver quién iba a creer. No menciona nada de eso, ¿verdad? ¿Quién está haciendo la obra ahí? Dios. Es Dios que está haciendo la obra, ¿no? ¿Y cuándo fue eso, dijimos? Desde el principio. ¿Qué significa eso desde el principio? Desde el principio que tú naciste, desde el principio de tu conversión, tú lo dijiste, joven, dilo. Desde el principio de qué tú dijiste, Del mundo. desde la fundación del mundo, ¿no? Desde el principio. ¿Qué más notamos ahí? Vamos a ver. Dice que nos escogió desde el principio. ¿Cuál fue el propósito de esa elección? Para salvación. Mediante la santificación. O sea, la elección que hizo Dios fue para salvarnos. Elegir para salvar. No es elegir porque la persona tuvo fe. Elegir para salvar. Para traerlos a la salvación. ¿Qué más notamos? ¿Qué dice ahí el resto? Esto mediante la santificación Mediante la santificación por el Espíritu y de la fe. y la fe en la verdad. O sea, ese es el medio, no la causa. La fe no es la que causa la salvación. La fe es el medio por el cual Dios lleva a cabo el propósito de la elección, que es la salvación. Pero ya la elección de la salvación fue hecha desde el principio. La elección para la salvación fue hecha desde el principio y luego Dios también trae el medio, que fue como por la santificación del Espíritu. ¿Qué significa santificación? Vamos a tocar ese punto. ¿Qué significa ser santo? Separado. Entonces, ¿qué quiere decir santificación? Separación. ¿Quién hizo esa separación? ¿Yo mismo me separé? Dios. Ahí, ¿cuál de las personas? El Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios obviamente, pero es la persona del Espíritu Santo, es el que nos separa. Noten, hermanos, que no es que usted y yo hicimos algo. Dios determina desde el principio, el decreto de Él, en su decreto nos escoge para que seamos salvos. Luego nos dice, o sea, ese es el propósito. ¿Cuál es el medio para cumplir su propósito? Que el Espíritu nos separe. Y que por medio de la fe recibamos esa salvación. Pero es por medio del Espíritu. El Espíritu nos separa primero, nos santifica. ¿Ok? La fe en la verdad. Según la Biblia, ¿qué es la verdad? ¿A qué tiene usted que creer para ser salvo? En Cristo, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo se llama el mensaje? El Evangelio. Esa es la verdad. Creer en la verdad. Creer en la verdad. O sea, que la salvación sería mediante la fe en el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos viendo, hermanos? Y en el versículo 14 lo confirma, dice, a lo cual os llamó, miren eso, Dios hace un llamado. ¿Cómo hace ese llamado de acuerdo a eso? Mediante el Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos viendo que está hablando de una elección, está hablando de lo que Dios hizo,
el propósito de esa elección que Dios hizo, el medio, pero no dice nada de lo que nosotros hicimos. Que Dios basó eso en lo que nosotros hicimos. No, lo que nosotros hicimos fue mediante el Espíritu y el llamado de Dios al oír el Evangelio. Estamos viendo, eso vino después. ¿Qué vino primero? La elección. Dios nos escoge primero. Fue lo primero que hizo. Establece cómo íbamos a ser salvos. Por santificación y por creer el Evangelio. ¿Y cómo creímos ese Evangelio? Por el llamado que hizo Dios. ¿Qué llamado hizo? Bueno, el primero es la proclamación del Evangelio que se predica. Ese es el externo, el llamado externo. Por eso es que usted ve en una campaña que hay 1000 personas que escuchan el mismo Evangelio y solamente se convierte en 100, supongamos. ¿Pero qué pasó? Todos recibieron el llamado. Bueno, sí, recibieron el llamado que hizo el evangelista, el misionero. Recibieron en sus oídos ese llamado externo, pero hay un llamado que es interno y ese no lo hace el evangelista. Ese lo hace el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. A ese llamado es el que se refiere Pablo. Por eso es que esos 100 se convirtieron y los otros 900 no. Porque esos 100 recibieron el llamado interno también. El Espíritu tocó su corazón, lo transformó, hizo un llamado interno que lo trajo a Cristo. ¿Y quiénes eran esos? Los que Dios escogió desde el principio, que los santificó por su Espíritu para que creyeran la verdad del Evangelio. ¿Ok? Otro similar, primera de Pedro 1:2. Dirigidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Eso suena similar, ¿no? Elegidos. Ok, ya está. Estamos viendo ahí la palabra, elegidos. Y aquí dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. No es lo mismo que dijo Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses, que es santificados por el Espíritu. Elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Obedecer qué? El mensaje, el Evangelio. Y una vez que obedecemos, dice ahí, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está la Trinidad, Dios Padre, Espíritu Santo y Jesucristo. Están los tres ahí. Ahora, aquí hay un problemita. ¿Qué es la presciencia? No presencia, presciencia. Es el predeterminado conocimiento de que va a estar ocurriendo. Vamos a hablar del cómo lo interpretaría, cómo la definiría el arminianismo. La presciencia. Acuérdense que ciencia es conocimiento y pre significa antes. ¿Cómo cómo el arminiano define esa palabra presciencia? Acuérdense que el arminiano es el que cree que el hombre le da énfasis al libre albedrío del hombre. Probablemente sea como que Dios conocía parcialmente lo que iba a estar ocurriendo. Parcialmente Algunos detalles. o de antemano. Conocía de antemano. Ok. Ajá. Sigue. No, Conocía de... más de antemano sería más, o sea, que conocía algunos detalles de que pudiera estar ocurriendo. Ujú. Pudiera ser esta persona que pudiera aceptar a Cristo, ¿verdad? En el futuro, y estaba pensando que esta persona puede ser. Ok. So, un conocimiento previo, Ujú. de antemano, como lo que le dije ahorita. Dios miró el futuro y ya de antemano, como vio, supo, que Carlos va a creer.
De acuerdo a ellos, lo que está diciendo entonces aquí sería que fuimos elegidos según lo que Dios conoció de antemano acerca de ti, de lo que tú ibas a hacer. Esa es la definición que ellos darían, ¿no? Dios miró, Dios vio que tú ibas a creer. Esa es la presciencia, el preconocimiento, el conocimiento anticipado. Y como ya Él conocía eso, pues te escogió. Bueno, eso es si esa fuera la definición de esa palabra. Que pudiera ser, ¿ok? Pudiera ser, gramaticalmente puede significar eso, pero no es lo único que significa. Vamos un poquito más abajo, el versículo 21 creo que es, vamos a ver, versículo 21. No, el 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra destinado en el griego es la misma palabra que lo que leímos en Primera de Pedro 1:2, presciencia. Lo único que en el versículo 2 es un nombre, presciencia. En el versículo 20 es el verbo, pero son la misma palabra. Si fuéramos entonces a interpretar el versículo 20 como que Dios conoció de antemano, mire cómo diría: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya de antemano Dios sabía, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya de antemano Dios sabía que Cristo iba a derramar su sangre. ¿Le parece que eso es lo que dice el pasaje? No estoy diciendo que Dios no supiera de antemano, claro que sabe. Pero eso es lo que está diciendo el pasaje, solamente que Dios de antemano sabía que Cristo iba a derramar su sangre y por eso pues lo envió. ¿Sí fue que trabajó eso? No, ¿verdad? ¿No sería más bien, ya Dios lo determinó, que enviaría a su Hijo para que derramara su sangre? Entonces, ¿por qué no pudiera significar lo mismo en Primera de Pedro 1:2? Que nosotros fuimos escogidos según la anticipada determinación, según la predestinación de Dios. Puede tener dos significados. El arminiano puede decir que eso se refiere al conocimiento previo de Dios, a la omnisciencia de Dios. Está bien, lo puede decir, pero ese no es el significado final. También se puede entender como que Dios de antemano determinó escogernos. ¿Cómo? En santificación del Espíritu. O sea, ¿qué es lo que Dios determinó de antemano? Que seríamos salvos mediante la santificación del Espíritu. Así fue que Dios lo predeterminó, que seríamos santificados por el Espíritu. Y el propósito era para que obedeciéramos el Evangelio. Y que al obedecer el Evangelio fuéramos rociados con la sangre de Cristo. Estamos viendo, hermanos. O sea que ahí no dice nada de lo que el hombre hizo. Lo que dice el pasaje es lo que ha hecho el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y lo único que dice de nosotros es el medio por el cual nosotros seríamos rociados con la sangre de Cristo, que sería creer. Y aún eso fue ¿qué? Obra de la santificación del Espíritu Santo. Creímos porque el Espíritu Santo nos santificó para que obedeciéramos el Evangelio. Sigue siendo incondicional la elección de Dios. No fue que nos escogió porque íbamos a creer, nos escogió para que creyéramos. Para que el Espíritu Santo nos separara y creyéramos.
Para eso nos escogió. Entonces la pregunta sería, que ya la contestamos, ¿Dios vio de antemano? ¿Está hablando esto de la omnisciencia de Dios? No la descartamos porque Dios sabe todo. Dios es omnisciente. Dios sabe. Pero no fue en base a eso, porque lo que Dios sabía era que tú y yo jamás en la vida hubiéramos escogido a Cristo. Eso es lo que Dios sabía. Entonces tuvo que determinar que fuéramos santificados por su Espíritu para creer el Evangelio. Así fue que trabajó eso, hermanos. Ahí está la misericordia de Dios, hermanos, la gracia de Dios. Sí, Señor. ¿Dónde hay más gracia? En aquella donde Dios tiene que depender de ti a ver si tú vas a escogerlo, o en aquella donde Dios, sabiendo que tú no vas a creer en Él, Dios te escoge para que creas en Él. ¿En cuál de los dos hay más misericordia? En la segunda. En la que Dios, sabiendo que nosotros lo aborrecíamos, Sí, Señor. que no queríamos buscarlo, que íbamos según la corriente de este mundo, bajo la potestad del príncipe del aire, muertos en delitos y pecados, que no buscábamos a Dios, que estábamos desviados, descarriados como ovejas, y que ninguno de nosotros podía venir hasta que el Padre nos trajo. Esa es la elección. Él nos escogió para salvación. Ahí está manifestada la máxima, déjame parafrasear nuevamente esto, la máxima manifestación de la misericordia de Dios, por lo menos lo que nosotros podemos captar, está en eso, en que Dios nos escogió sin nada que nosotros hubiéramos hecho. Esa es la elección incondicional. ¿O fue que Dios, o se refiere presciencia ahí al propósito o plan previo de Dios? ¿Se refiere a que Dios vio de antemano o al plan anticipado de Dios? ¿Dios vio primero lo que tú ibas a hacer o Dios simplemente planeó lo que iba a hacer contigo? Dios planeó lo que iba a hacer contigo. Hechos 2:23, para que entendamos un poquito lo que quiere decir esa palabra presciencia, para que vean, hermanos, que eso está en otras partes de la Biblia. La misma palabra, que es prognosis, aquí. Yo se lo leo, hermanos. Aquí está hablando acerca de Jesús. A este, o sea, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Observe ahí, hermanos, que hay dos cosas. El determinado consejo, el plan de Dios, ¿okay? El plan determinado de Dios, y el anticipado conocimiento o la predeterminación de Dios, también puede traducirse de esa manera. Pero aún si lo traducimos como dice ahí, anticipado conocimiento, ¿ves? Dios conocía de antemano. Sí, pero no puede separarlo de lo primero que dice. Del determinado consejo, que es el decreto. Dios decretó. Y en ese decreto estaba, obviamente, su anticipado conocimiento. Pero ya hemos visto que su conocimiento no tiene nada que ver con lo que tú y yo íbamos a hacer en el futuro. Es parte de su plan. Simplemente el arquitecto diseña un plano para construir un edificio. Y el arquitecto ya tiene en su mente cómo se va a ver ese edificio. Ahí está el anticipado conocimiento. No es que tiene que ir a ver un edificio primero para luego hacer el plano. En su mente ya está
cómo va a lucir ese edificio y de qué materiales va a estar hecho. Y hace su plan. Determina y tiene el conocimiento. ¿Está claro eso, hermanos? Miren el capítulo 4. Hechos 4, versículos 27 al 28. Dice, también está hablando de Jesús, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, escuchen esto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios determinó que Pilato, Herodes, los gentiles y los judíos, ¿ok?, serían aquellos a quienes Jesús sería entregado para ser crucificado. Él determinó eso, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que Dios puso la maldad en el corazón de Pilato, Herodes, los gentiles y los judíos. Ya esa maldad estaba en ellos. Lo que Dios determinó es que esa maldad que ya ellos tenían, Dios iba a dejar que ellos llevaran a cabo el plan de Él, que era enviar a su Hijo para morir en la cruz, derramar su sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas sea salvo. Ahora, imagínense que Dios dependiera de la voluntad del hombre. Caramba, yo espero que Pilato, que no me equivoque y que Pilato no cambie de opinión, o Herodes o los gentiles, porque si no, se me va al piso el plan. No, Dios determinó, Él hizo el plan y ya, y se iba a llevar a cabo de esa manera. Lo determinó, lo decretó, usó su anticipado conocimiento, su sabiduría, su omnisciencia, creó el plan y salió todo exactamente como Dios lo decretó, hermanos. O sea que presciencia no tiene que significar es que Dios tuvo que ver primero a ver qué iba a pasar. No, Dios determina. Ya en su mente Dios sabe lo que Él quiere hacer. Y lo decreta y lo lleva a cabo. En Romanos 8:29, usted sabe que ahí donde dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. O por ejemplo, del 28 al 29, mejor dicho. Vamos a leerlo. Dice, a los que antes conoció, y ahí diría alguno, ves, Dios tuvo que conocer primero, desde antes. A los que antes conoció, tuvo que conocerlos primero. Sí, el 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que a su propósito, escuchen, ¿de acuerdo a qué? A su propósito, no a lo que usted y yo hicimos o íbamos a hacer. A su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, y algunos dirían, Dios tuvo que conocer primero lo que iban a hacer. Ahí no dice nada de lo que ellos iban a hacer. Ahí dice, a los que antes conoció lo que iban a hacer. ¿Conoció sus acciones o los conoció a ellos? Los conoció a ellos, dice, a esos que dicen en el versículo 28, a los que aman a Dios. A esos Dios los conoció. Desde antes. Ahora la pregunta es, ¿qué significa conocer ahí?
Nuevamente el arminiano diría, Dios vio de antemano quienes creerían. La teología reformada diría, no, Dios conoció soberanamente personas determinadas en amor electivo. Conocer se refiere a un amor electivo. Se lo pruebo ahora, hermanos. El texto no dice lo que Dios conoció de ellos. Más bien dice algo como a quienes Dios conoció. Y el ejemplo está en Amós 3:2, donde Dios le dice a Israel, a vosotros solamente, a ustedes Israel, solamente, a más nadie, he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Significa eso que Dios no conocía a Egipto, no conocía a Babilonia, no conocía a Persia, a los griegos, a los asirios, a los sirios? Dios no conocía a ninguno de esos. Los conocía en el sentido intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué le está queriendo decir a Israel ahí cuando dice a ustedes solamente he conocido? Lo escogió. El amor electivo. Conocer, hermanos, en la Biblia, en pasajes como en Romanos 8:29, Amós 3:2, se refiere a un amor electivo. Es un conocimiento personal íntimo de amor. Cuando Adán conoció a Eva y Eva concibió y dio a luz, fue porque se intercambiaron el número de teléfono. Se cambiaron de dirección. Mira, yo vivo en tal sitio, gusto en conocerte, y ella quedó embarazada. No fue producto del amor, ¿no? Ese conocer es el amor, la intimidad. Cuando dice entonces Romanos 8:29, a los que antes conoció, ¿qué está diciendo? A los que antes escogió, a los que antes amó íntimamente, a esos Él predestinó. Mateo 7:23. Aquellos falsos maestros que van a venir delante del Señor un día y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas, profetizamos, predicamos, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Conocer ahí, hermano, nuevamente significa que Dios no sabe quiénes son ellos. Si no sabe quiénes son ellos, ¿cómo los puede llamar hacedores de maldad? Los puede llamar hacedores de maldad porque sabe quiénes son ellos. Entonces conocer ahí no se refiere a eso. Se refiere a la elección o al amor electivo, a esa elección, a ese conocimiento íntimo, esa relación desde la fundación del mundo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú y yo nunca tuvimos una relación. Entre nosotros no hubo nada. No me llames Señor, Señor, porque no hay nada entre tú y yo. Decir Señor, Señor 2 veces es como presumir o implicar que, Señor, estamos conectados. El Señor le está diciendo, no, nunca estuvimos conectados. Nunca tuvimos una relación. Nunca hubo nada entre nosotros. Eres un hacedor de maldad. O sea que la palabra conocer en Romanos 8:29, hermanos, basado en lo que dice Amós 3:2, basado en lo que dice esto, no significa que Dios sabía quién tú eras o qué tú ibas a hacer. Significa que Dios te amó y en base a ese amor inmerecido, número uno, te predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su amado Hijo. Te predestinó a la salvación. Así que en Romanos 8:29 conocer o conoció no es haber previsto una fe previa y en base a eso hacer una elección.
Conoció es un amor electivo. Como dice en Efesios 1:5, la elección es según el puro afecto de la voluntad de Dios, no según lo que tú y yo íbamos a hacer en el futuro. Se basa en el puro afecto de la voluntad de Dios, en ese conocimiento, ese amor electivo. En eso se basa, no en algo que tú y yo fuéramos a hacer o dejáramos de hacer. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Está claro? O sea que, hermanos, tengan cuidado, hermanos, también con los que hacen los argumentos estos de muñeco de paja, donde dicen, entonces tú estás diciendo que Dios es el autor del pecado, porque entonces Él pone el pecado en el hombre para que no quiera. No, el hombre ya tiene el pecado en su corazón de nacimiento, ya de antes, desde que está en el vientre, ya es malo el hombre. Dios no tiene que poner en el corazón del hombre lo que ya está en el hombre. O el que se quiere salvar, pero como no es escogido no se salva, y el que no se quiere salvar como es escogido se salva. Otro argumento, muñeco de paja. En realidad nadie busca a Dios. Todo el que busca a Dios es porque primero Dios le trae. No porque ellos de su buena voluntad, de su propia justicia, de su propia inteligencia quieren buscar a Dios. Es porque Dios los busca a ellos primero. Por eso es que vienen a Dios, porque Dios los busca. Que ese es otro argumento de paja, que el que se quiere salvar, pero Dios no lo escogió, pues se pierde. Entonces no es que trabaja eso, hermanos. No sé ni cómo esos argumentos están circulando por ahí, porque son argumentos tontos. Ningún reformado dice tal cosa, hermanos. La teología reformada no dice nada de eso. Eso es como decirle a usted, por ejemplo, ustedes los protestantes, ustedes creen que la salvación es solamente por fe, entonces puede vivir como le da la gana, sin hacer obras. ¿No? ¿Quién ha dicho eso? ¿Eso es lo que decimos? No. Eso es otro argumento, muñeco de paja. O sea que tenga cuidado con esos argumentos que salen por ahí, que dicen cosas así. Entonces Dios es un hombre, Dios es un Dios que no ama. Eso no va con el carácter de Dios, porque Dios es amor. Entonces ellos quieren que Dios sea amor nada más, pero no santidad y justicia. Dios no está obligado a salvar a nadie, ni a amar a nadie tampoco. Dios ama de su beneplácito, del puro afecto de su voluntad. Él está libre para amar o no amar. Él no es un esclavo suyo y mío, hermanos. Y eso para nada viola el carácter de Dios, porque en el carácter de Dios existe la justicia, existe la ira, existe la santidad. Y de hecho, hay 3 versículos en los Salmos, Salmos 5, 7 y 11, que dicen que Dios odia, que Dios aborrece. Entonces Dios no puede odiar, Dios no puede aborrecer. No, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que Dios envía al infierno? ¿El pecado o al pecador? Al pecador. ¿Y eso es qué? ¿Amor? No, eso es justicia, eso es ira, eso es santidad. La gente quiere sacar esa parte de Dios y hacer Dios todo amor, solamente amor. Entonces ellos dicen que no encaja con el carácter de Dios, ese carácter de amor de Dios, ese carácter de justicia. Mira, el carácter de justicia de Dios lo que requiere es que tú y yo, todos desde el principio hasta el último hombre de la tierra, la justicia de Dios requiere que vayamos al infierno. El amor de Dios, Dios lo manifiesta voluntariamente
a quien Él quiere. Ese amor electivo, Él se lo manifiesta a quien Él quiere. Eso es un amor, hermanos, que Dios lo reserva para quien Él quiere, sin merecérselo. Esa doctrina de ustedes lo que hace es un chorro de arrogantes de ustedes. No, al contrario, me humilla. Me humilla. Porque yo sé que soy inmerecedor. Yo no merezco la misericordia de Dios. No merezco la gracia de Dios, el amor de Dios. Si fuera que me lo mereciera, si fuera que yo hice algo y me lo gané, fue que Dios miró el futuro y vio que yo iba a creer, pues ahora sí puedo ser un arrogante. Dios vio algo en mí, ¿viste? Yo soy mejor que tú, porque Dios vio algo en mí. Dios vio lo que yo iba a hacer. No, pero nosotros, hermanos, sabemos que no merecemos nada de Dios. Sí merecemos algo, la ira de Dios, ¿verdad que sí? Eso es lo que merecemos. Esa justicia divina que caiga sobre nosotros. Es lo que merecemos. Eso a mí no me hace arrogante, hermano, eso me humilla. Cuando yo pienso en que quizás Dios pudiera haberme pasado por alto, dejarme seguir en mi pecado, en la perdición. ¿No cree eso, que usted, hermano, que eso humilla a uno? No causa arrogancia, humilla, causa gratitud. Entonces tengan cuidado, hermano, con esos argumentos que salen por ahí a veces, que lo que hacen es torcer, porque nosotros ni enseñamos que Dios es autor del pecado, ni enseñamos que Dios es injusto, ni dice la Biblia que el que se quiere salvar, como no es escogido, no es salvo, y el que no se quiere salvar, Dios lo obliga a salvarse. Eso no es lo que decimos, eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Esos son argumentos, lo que se llaman argumentos espantapajas, muñeco de paja. Argumentos muñeco de paja. Puse esto en el equivocado, Carlos. No, yo fui que lo planteé. Lo saqué del equivocado. Pues. Okay, ahí. Preguntas, hermano, comentarios. ¿Estamos bien? ¿No le da a usted, hermano, gozo y alegría ese amor de Dios? Amén. Piensa en la clase de persona que usted y yo somos si no fuera por Cristo. Usted se conoce bien, usted conoce su corazón. Usted conoce lo que usted hace cuando está sola, cuando nadie lo ve. O quizás no lo hace, pero los pensamientos que le pasan. O los sentimientos que tiene. Hacia personas, pensamientos hacia personas. O se le presenta una oportunidad, pero que no es apropiada, que deshonra a Dios. Se le cayó la cartera a una persona y usted va calladito, miró para los lados. ¿No le pasa eso por la mente a algunos? Quizás no, o sea, no estoy diciendo que eso es necesario, pero es un tipo de tentación que le puede pasar a alguien. La cartera, deja ver cuánto dinero hay ahí dentro. Nos pasa, ¿verdad que sí? O nos pudiera pasar. Esa es la clase de persona que somos sin Cristo. Esa es la persona que está siendo transformada cada día. Usted y yo sabemos, hermanos, dentro de nosotros, ¿qué seríamos sin Cristo? Entonces eso produce gratitud, hermanos, produce gozo. Que Dios nos haya sacado de ahí y que ahora nos esté moldeando a la imagen de su amado Hijo. Ese sentimiento que usted tiene que no le agrada a Dios, Dios lo está quitando de su vida porque le está santificando cada día. Esos pensamientos, Dios cada día, hermano, está transformando nuestra mente. Nuestra conducta la está transformando. Pero si nos hubiera dejado ahí, que usted se conoce bien, usted sabe hasta qué punto quizás hubiéramos llegado. Al mal que hubiéramos llegado a cometer. Porque está en nuestra carne, hermano, en nuestra humanidad.
Hermano, eso produce humildad, produce gratitud, produce gozo, produce devoción. Debe de producir consagración y devoción al Señor, fervor por el Señor. Estábamos hablando hace un ratito, hermanos, que un día a la semana que tenemos para el Señor y nos cuesta trabajo, el domingo, dedicarle al Señor un ratito. De las 24 horas que tenemos, dormimos 8, dedicamos 2 o 3 horas y nos sobran ¿cuántas? Como algunas 12 más o menos, 13. Y en esas 13 horas no podemos hacer lo que estamos haciendo, que está tomando el lugar de Dios. No lo podemos hacer en esas otras 13 horas. Estamos viendo, hermanos, y Dios sigue misericordioso para cada uno de nosotros. Sigue con su misericordia. Qué bueno, ¿verdad? Porque si Dios fuera como usted y como yo, Dios diría, bueno, el Señor que está intercediendo ahí ante el Padre, diría, ay, me voy a coger un break. Estoy cansado. Especialmente con Eunice, que no madruga. No madruga para dedicarme un ratito. ¿Usted sabe lo que puede pasar en ese segundo, hermano, que Cristo deje de interceder por nosotros? Yo no me quiero imaginar. ¿Verdad? Pero Cristo no se cansa de interceder por usted y por mí. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este estudio.